Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos muy contentos de recibirlos un día más en su podcast, nuestro podcast Diálogos Caseros. Estamos muy contentos y en un ambiente muy relajado y muy a gusto porque estamos en el consultorio de la doctora Ana Bayona. Hola, Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Por fin se me hizo que me invitaran. Y pues como cada episodio me acompaña también aquí Eric Sandoval. Hola, Eric. Hola, Gabriel. Hola, Ana, ¿cómo estás? Yo soy la persona más contenta de estar platicando aquí contigo porque lejos de que trabajemos en el mismo lugar, que es la Central Médica de Fátima, pues la verdad es que desde el principio que platiqué contigo me sentí súper identificado con lo que me comentas, más aparte de que sé que eres una gran experta, eres médico y eres especialista en psiquiatría. Y estamos muy contentos porque aparte estamos en su consultorio, ya le estamos visitando ya a nuestros invitados para que pues tengan su ambiente y se sientan a gusto para platicar y que aparte los lleven a ustedes hacia ese lugar al que queremos llegar de nuestras pláticas, de nuestros diálogos. Y el día de hoy tenemos un tema muy especial porque queremos platicar sobre salud mental en todos sus rubros y ámbitos, porque mucha gente no los conoce, mucha gente no sabe lo que es estar bien en cuanto a tu salud mental se refiere. Y el día de hoy queremos, bueno, antes que empezar con el tema, que nos platiques un poquito quién eres, qué es lo que haces y bueno, pues dónde te podemos encontrar aparte. Bueno, pues miren, yo soy, como lo dijo aquí el doctor Eric, soy médico antes que nada, porque luego también queda la duda de qué somos los psiquiatras, aparte de que la gente cree que estamos locos, que a veces sí, pero no, la realidad es que se ha formado como un misterio y una duda a través de, pues, de lo cultural, ¿no? Y de lo que se refiere a un psiquiatra. Un psiquiatra, un psicólogo, generalmente lo vemos como algo parecido, pero en realidad a veces no sabemos la diferencia. Suena extraño, pero es la realidad. O sea, a mí me lo preguntan casi diario, ¿no? Y me dicen, ¿cuál es la diferencia? ¿Que uno da medicamento y el otro no? Pues básicamente esa es una de las tantas cosas que podrían ser diferentes, pero ninguno no es ni mejor, ni peor, ni más, ni menos. Somos un equipo, siempre yo así lo digo, porque sí trabajamos muy en conjunto, pero somos muy diferentes, ¿sí? Un psiquiatra es médico, para empezar uno tiene que estudiar la carrera de medicina y después de esos 7 años te avientas otros 4 de una especialidad. Es una especialidad médica como ginecología, como pediatría, como cirugía, como cualquier otra, pero esta es psiquiatría. Ahí estudiamos obviamente la conducta humana y el cerebro humano, pero desde el punto de vista de la conducta, no tanto como los neurólogos que ven así las funciones del cerebro y la sensibilidad y los nervios y todo eso, ¿no? Nosotros vemos un poquito más allá la cuestión de la función del cerebro y lo que nos hace ser o comportarnos precisamente como somos cada uno, y de ahí derivada toda la problemática que a veces nos vemos inmersos, que precisamente a eso le llamamos pues salud mental. Y es que para las personas que nos están escuchando, quisimos empezar a platicar esto porque precisamente la salud mental está muy estigmatizada con que me siento mal o no puedo cumplir con ciertas actividades durante el día y ponte a hacer ejercicio o trata de, no sé, entretener un poquito tu mente, y piensan que esa es la manera en la que ellos se van a sentir bien, pero descartamos totalmente de que puede ser algo pues más allá, o sea, como lo decíamos, algo médico. Tan simple como que lo comentábamos ahorita al iniciar, que hay personas que no saben, no entienden lo que es estar bien, o sea, porque nunca lo han estado. ¿Sí me explico? O sea, imagínense siempre estar viviendo en un cuadro, en un círculo de ansiedad en el que todos los días te despiertas y piensas que es normal que tu mente tenga ciertos pensamientos y que te lleve hasta hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, muchas veces ni cuenta nos damos que, como tú dijiste, que en realidad todos tenemos cierto nivel de locura. Sí, mira, es bien complicado. Cuando me dijeron vamos a hablar de salud mental, suena muy simple o muy trillado, pero creo que empezar por definir salud mental no es fácil. ¿Por qué? Porque incluso hablar de salud en general, si vemos la definición de la OMS, que es un bienestar físico, emocional, bla, 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 y que finalmente es la ausencia de enfermedad, nadie tendríamos salud, ¿sí? En la salud mental es igual, o sea, ¿qué tanto lo defines? Bueno, hay varios parámetros, pero precisamente el problema es que trabajamos con parámetros, ¿sí? Muchas veces incluso insertados la mayoría del tiempo en sociedad y en cultura. Entonces, para algunos resultarán inalcanzables, como dice Eric, ¿no? A veces parte mi bienestar o mi tranquilidad de sentir que alcanzo a hacer, a realizar, a tener ciertas cosas, y de ahí parte un montón de sensaciones, ¿sí? Básicamente, hablar de salud mental engloba emociones, conductas, percepciones, pensamientos y las relaciones con los demás. O sea, no solo cómo funciona mi cerebro en cuanto a qué sustancias tengo o qué me faltan. La realidad, también otro mito que hay es que te falta serotonina, te falta litio. Eso básicamente no existe. Todos tenemos serotonina, todos tenemos litio. Lo que pasa es que lo que falla
cuando precisamente tenemos alguna enfermedad es no tanto la cantidad, sino más bien cómo se distribuyen ciertas áreas del cerebro y cómo se recaptura y cómo circula, por así decirlo, y eso causa ciertas percepciones, ciertas alteraciones en la manera en que nos sentimos. Y es que todos de repente podemos detectar en nuestra persona cuando algo ya no anda bien. Yo, por ejemplo, en mi persona de repente tiendo a tener ciertos tipos de trastornos de sueño, o por ahí empiezo a tener o a detectar ciertas conductas en mi persona que dicen, estoy pasando por algo que a lo mejor es reflejo de algo mental y que luego hasta se manifiesta físicamente. Que no es común en ti, ¿sí? Porque, ojo, eso es bien importante eso que mencionó Eric. Tengo a veces trastornos. ¿Qué es lo que diferencia una conducta, un pensamiento, un síntoma de un trastorno? Precisamente ¿sí? Para allá iba y yo te quería preguntar. Quería entrar ahora sí en el tema de lo que es la diferencia entre la conducta y los trastornos, porque muchas veces podemos decir que, o mucha gente dice, ay, es que soy bien hiperactivo, es que soy bipolar, o sea, bipolar, soy ¿no? bipolar y muchos otros trastornos que nos van por el simple hecho de que nuestra conducta, me imagino que es así, pues creemos que tenemos el trastorno. Sin embargo, me imagino que el trastorno no es trastorno hasta que está detectado, ¿verdad? No precisamente. Ahí va la otra, ¿verdad? Los voy a hacer sufrir yo a ustedes. Está padre, me encanta. No, lo que pasa es que evidentemente, partiendo precisamente de la conducta humana, tenemos el gran dilema de qué es normal y qué no es normal. Una pregunta creo que filosófica, ¿no? Más allá, y que de ahí también incluso vienen los primeros capítulos de los libros de psiquiatría. Y obviamente hay muchos enfoques que nos pueden explicar más o menos qué puede ser normal o no normal. Pero no es lo que nosotros creemos, ¿no? Normal no es estadísticamente normal, no es común, no es igual a común, porque entonces ya estaremos partiendo de otra cosa, ¿no? Si somos como parte del promedio, no significa que eso sea bueno o malo, simplemente es una característica que llega a ser más común en una sociedad. Por ejemplo, lamentablemente, ¿no? Normalizamos la violencia, pero el hecho de que se presente comúnmente no quiere decir que sea normal y que sea bueno, que sea aceptable, etcétera, etcétera. ¿Sí? Así son las conductas. La conducta humana, al estar insertada inevitablemente en una sociedad, porque todos los seres humanos somos seres sociales y lo seremos siempre, por eso de ahí viene lo más complicado, ¿no? Tenemos que interactuar, tenemos que no nada más pensar y sentir nosotros mismos, sino que tenemos que encontrarnos con un universo de millones de personas que también piensan y sienten y que normalmente pues, no van a pensar ni sentir igual que nosotros y vamos a tener que convivir, ¿sí? Pero volviendo un poquito a lo del trastorno, que eso me parece como importante, un trastorno tiene que cumplir ciertas características. Primero, en temporalidad, es decir, cuánto tiempo debe de estar presente para que sea un trastorno. Dos, en que cumpla ciertos criterios, le llamamos nosotros, nuestra Biblia, por así decirlo, se llama DSM-5, que es una clasificación que utilizamos los psiquiatras y también los psicólogos para poder, de acuerdo a un consenso de expertos y de estudios que se han hecho en salud mental o en el área mental, llevar a cabo ya científicamente probado qué criterios deben de cumplir ciertas enfermedades para decir, tú sí tienes trastorno del sueño, tú sí tienes trastorno bipolar, tú sí tienes esquizofrenia, no nada más tuviste a lo mejor una alucinación, porque una alucinación podría presentarse en el contexto de muchas cosas, ¿sí? Pero para un trastorno también es importante, obviamente ya cuando lo detectas pues ya es un trastorno, ¿verdad? Que cumple todas las letras, ¿verdad? Pero es bien importante saber que tiene que cumplir con tiempo, con ciertos criterios y el más importante, casi yo diría el que define un trastorno es la última letra de todas, que afecta nuestra funcionalidad como persona. Es lo que te iba a comentar porque ahorita estaba, bueno, cuando me estabas comentando yo me acordé cuando era niño y bueno, de repente visitábamos el rancho de mi abuela y en el rancho de mi abuela yo veía las conductas de los animales y siempre estaba viendo eso y me encantaba analizarlos porque me gustaba ver cómo funcionaba. Y me acuerdo mucho que había un perro que de repente, o sea, de tener su vida normal, de irse con las vacas a traerlas y todo, de repente el perro todo el tiempo estaba raspando y rascando un hoyo y así duró como por 2 semanas y el perro ya no hacía otra cosa, ya ni comía, o sea, ya todo el tiempo estaba rascando, ya hasta se le estaban desgastando feo las uñas, estaba ya muy mal y ahorita cuando estabas platicando esto mi mente fue para allá y dije, es que ahí el perro ya no era funcional, o sea, el perro ya no estaba comiendo, ya no estaba haciendo nada, simplemente estaba metido en algo que le estaba causando una ansiedad por rascar en ese mismo lugar, en ese mismo agujero, en ese mismo hoyo. Oye, no, y me estoy dando cuenta de que yo ahorita que
hablaba de mis supuestos trastornos, estaba cometiendo 2 gravísimos errores. Que uno, me estaba autodiagnosticando, que no se debe de hacer. Y número 2, que le estaba restando importancia, porque me hacía pensar que tener un trastorno es algo que uno puede manejar solo, cuando no es así. O sea, necesitas ayuda de un profesional, uno, que te diagnostique y que te haga saber que de verdad tienes o no tienes eso, y 2, que te ayude cómo salir con ello. Pero si uno usualmente utiliza estas frases, y si alguno de ustedes que nos está escuchando lo ha llegado a mencionar, pues probablemente por ahí ya se dieron cuenta de algo y tienen que acudir con un profesional para hablar de ello. Bien, y por ejemplo, bueno, una pregunta así como para que la gente te conozca más y nosotros también. ¿Tú cuando eras niña tenías pensamientos así como de quiero analizar, quiero saber por qué, o qué te llevó a ti a estudiar la psiquiatría? Bueno, siempre he sido rara, eso sí. No, yo creo que la verdad es que siempre he sido a lo mejor un poco callada, pero sí observo mucho. Y la verdad a veces creo que de más. Pero siempre he tenido como curiosidad por cosas, siento yo que un tanto distintas. Y desde que yo recuerdo que entré a medicina, yo sí me mantuve y dije, yo quiero ser psiquiatra, ¿verdad? Y creo que de mi generación de médicos soy la única que entré a las ciencias oscuras, pero la realidad es que estoy fascinada. Yo creo que siempre ha sido lo que me hace feliz, la verdad. Oye, ¿y hasta qué grado? No, bueno, no sé, siento que tu misma pasión que tienes por la conducta humana, me imagino que cada paciente que tienes es un caso que para ti es así como tú dices, observo mucho, me doy cuenta y a veces veo cosas de más, pero eso significa que todo el tiempo, pues sí, o sea, estás realizando un trabajo de análisis dentro de tu trabajo, pero que te puede apasionar a tal grado de que sea como... Porque ahorita cuando hablas de la gente incluso que tiene trastornos, no lo hablas como con nada de prejuicio, o sea, lo hablas sin estigma, totalmente así como si fuera algo de estudio, ¿no? Algo así como hasta como si fuera una flor que tú dices, ay, sí la conozco, esa es la o sea, sí me explico, ¿no? Y se te nota mucho la pasión que tienes. Todo eso lo ves de una manera como normal. A ver, platícanos. Mira, yo creo que y eso es una convicción como personal, pero observar las cosas, y creo que en el podcast pasado hablaban de la aceptación, ¿sí? Lo cual me parece fundamental, porque de ahí surgen todas las broncas que tenemos como humanos, ¿no? El hecho de que sea algo o alguien de cierta forma, de cierta manera, o que tenga ciertas características, no es ni bueno ni malo, simplemente puede ser distinto. Y el aceptar que existen todo tipo de situaciones y realmente poder partir de no precisamente estigmatizar, creo que es lo que nos da la pauta para poder ayudar a alguien más. Y en este caso yo creo que en el hecho de estar involucrada en la salud mental, si no tengo como esa convicción, creo yo, no podría hacerlo, definitivamente. No, y la verdad es que lo que sucede es que nosotros dejamos muy atrás lo que viene siendo nuestra salud mental. Y como tú ahorita mencionabas, de repente tenemos ciertas actitudes, ciertas actividades que son muy propias de nosotros. O sea, a lo mejor a mí no me gusta salir, soy un poco antisocial y es normal en mí, o a lo mejor soy muy fiestero y es normal en mí. Pero ¿qué pasa cuando esto se vuelve como muy extremista y empieza como a alterar las otras partes de nuestro funcionamiento de vida? De hecho, el funcionamiento, ¿cómo lo evaluamos? Es pregunta para ustedes. El funcionamiento, bueno, lo evaluamos con respecto a... ¿Cómo se les ocurre? Porque como a rendimiento en actividades, al cumplimiento de tus metas diarias, ¿no? Más o menos sí, ¿eh? Y es que es importante porque ahí nos damos cuenta, o nos empezamos a poder dar cuenta, que yo pudiera tener algún trastorno mental, por ejemplo. Algo que se me ocurre decirle a la gente y a ustedes es con los roles. Todos en la vida tenemos roles, más de uno. El rol de dentista, el rol de hermano, el rol de esposo, el rol de maestro, el rol de, no sé, hijo, ¿sí? Todos tenemos más de uno. El rol que tenemos en las redes a veces. Sí, tus actividades y tus esferas entre las que te mueves socialmente, económicamente, profesionalmente, ¿sí me explico? Cuando tus roles o esas esferas se empiezan a alterar en más de una, es cuando nosotros podemos pensar que ya hay un trastorno o se está formando. Ahí es importante ver que, bueno, mi papá ya como mi papá pues no está funcionando
bien y en su trabajo no le va bien y a lo mejor como maestro pues no ha estado funcionando mucho y como esposo tampoco porque aquí ha tenido problemas, con los amigos también. Entonces ahí es donde nosotros podemos decir, ojo, pudiera ser que esto, más allá de ser una conducta o de ser algo pasajero, de ser una situación ocasional, se pudiera formar o se pudiera estar formando alguna enfermedad, algún trastorno o alguna situación que hay que atender. Y bueno, yo quería que nos comentaras, a ver si nos puedes platicar un poquito cuáles son ese tipo de trastornos que existen. Pues aquí existen varios, muchísimos, en realidad, como para hablar de ellos en una sola sesión. Pero los más comunes, que probablemente todos ustedes que nos están escuchando los han escuchado, los han vivido o saben de ellos, ¿no? El trastorno depresivo, ¿sí? El trastorno bipolar, la esquizofrenia son de los más comunes, el trastorno de ansiedad, el trastorno de estrés postraumático, pues los trastornos del desarrollo como el déficit de atención e hiperactividad, ¿sí? Todos los trastornos del sueño, los trastornos de la conducta sexual, por ejemplo, todos los trastornos obsesivo-compulsivos, las fobias, los trastornos de personalidad, que ahí ese es un tema como muy, muy, muy especial, ¿eh? Pero realmente todos estos trastornos pues tienen sus particularidades y tienen ahora sí que cada uno lo suyo. No, y es que la verdad, ahorita que mencionaste una lista de algunos de los trastornos, pues me doy cuenta de que muchísimos, o sea, están a nuestro alrededor y los podemos percibir en muchas de las personas que están a veces a nuestro lado, con los que trabajamos, con los que convivimos, y la verdad es que es toda una odisea según lo que tengan. Yo creo que ahorita muchos de nosotros tal vez estemos pasando por momentos de ansiedad y tal vez muchos por momentos de depresión. Entonces no es mal momento para empezar un poquito también el autoanálisis y ver cómo está mi vida y qué estoy haciendo si no estoy alterando mi vida normal, y tal vez empezar a detectar estos trastornos que tengo entendido o me estás diciendo que pueden desarrollarse en cualquier momento de la vida. Sí, porque todos estos los trastornos mentales son multifactoriales. Se ha visto a través de los años que tienen tanto influencia del medio, obviamente los genes se van modificando cuando nacemos, de acuerdo a si vivimos en un ambiente muy estresante, si vivimos bajo condiciones adversas o no. Puede ser que traigamos la carga pero la desarrollemos o no. A eso se le llama epigenética, ¿sí? Y todos los trastornos surgen en esto. O sea, se desencadenan a lo mejor un trastorno de ansiedad, muy común. Personas que tuvieron a lo mejor una situación aparentemente muy simple. Por ejemplo, tuve una diarrea espantosa y me enfermé y me fue bien mal, y a partir de ahí empecé a tener ataques de pánico. Y dices, bueno, pues todo el mundo se enferma del estómago y bueno, pues ¿a poco estás así por eso? Como que no aguantas mucho, ¿verdad? Entonces sí nos pasa así como que pues no, pues algo, sí debes de estar bien malita, porque para que te pase eso así de la nada, o sea, algo te estás metiendo, ¿qué verdad? Entonces no, o sea, probablemente esa persona ya tenía síntomas o tenía un temperamento como muy ansioso y tenía predisposición genética, o en su familia han tenido trastornos de ansiedad y no lo sabe porque nunca se trataron, y de repente desencadenó esa situación, fue solo la gota que derramó el vaso, o sea, fue el factor precipitante ahí nada más, pero ya tenía factores predisponentes y todo eso. Entonces de ahí empieza, y cuando nos pasa algo así, bueno, llegan muchos pacientes y casi la pregunta del millón es: ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó? Pero dígame, para empezar, ¿por qué me pasó? Y si se me va a quitar, o qué tengo que hacer, y cuánto tiempo voy a tener que tomar la medicina si me dan medicina, y bueno, de ahí una serie de preguntas. Pero esto es bien interesante porque no es solo una cosa. Y claro, la causa a veces la atribuimos, queremos tener una causa y un efecto. Es que tú estás así porque te pasó esto de chiquito, es que tú tienes esto porque sufriste un susto. No, son muchas cosas que siempre hay que analizar y siempre hay que tener en cuenta, porque todas esas cosas que influyeron en que se presentara también van a influir en que mejore. Claro, y entre más rápido se atienden, entre más rápido se tome el toro por los cuernos, pues más rápido van a salir de su situación, porque la verdad, vivir con ansiedad no es bueno.
vivir con trastornos del sueño. Oye, doctora, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando de repente nosotros estamos muy bien y un día de la nada, de repente, ¡pum!, se nos desarrolla, o bueno, no sé si así sea, ¿verdad?, por lo que hemos platicado, pero de repente un trastorno obsesivo. De repente eres una cucaracha gigante en un cuarto y ya no te puedes salir de ahí. Sí, siempre se parte, o cuando llegan los pacientes por primera vez, generalmente aquí al consultorio, muchos de ellos, ¿verdad?, unos no. Aparentemente uno se fija en el momento, o sea, si te duele la muela, como lo sabrás tú, ¿no? Es que en este momento me duele la muela, nunca yo había estado mal, jamás, ¿verdad? Cuando ya después le escarbas y dices, a ver, pero ya tenías esto, ya sentías aquello, cada cuando te lavabas los dientes, cada cuando ibas al dentista, o sea, no es de ahorita, pero lo que me importa es el sufrimiento que traigo ahorita. Es lo mismo aquí. Sí puede pasar y que lo reconozcas ahorita también, pero generalmente ya había algo previamente que a lo mejor no puede ser igual ni parecido, pero ya había algo, digamos que ya estaba la tierrita bien sembrada para que creciera ahí el trastorno o el episodio o el síntoma, como lo queramos llamar. Entonces sí nos asusta mucho. Y generalmente cuando ya llegan muchos pacientes aquí con el psiquiatra, desafortunadamente, ¿verdad?, ya han pasado por muchos lados. Incluso han pasado, y no es que esté mal, yo creo que siempre compartir y tratarnos de muchas maneras, incluso en lo espiritual y en lo esotérico, lo que tú gustes y mandes está bien, si eso te da tranquilidad, pero si evita que a lo mejor atiendas alguna patología mental, pues ahí es donde pudiera estar ahí un problema, ¿sí? Pero si llegan ya, a lo mejor ya fueron y que no era un mal, que sí era una brujería, que pasaron a lo mejor por el exorcismo, casi por el cardiólogo, por el gastroenterólogo y por muchas otras circunstancias que a veces de verdad me ha tocado que médicos le dicen, no, ¿sabe qué? Ya muy, hasta despectivamente, ¿por qué no decirlo, no? Ya vayas al psiquiatra, ¿no? Ahí es donde el paciente de por sí ya se siente mal y va a decir, pues ya no tengo casi remedio y tengo que ir a parar con un psiquiatra, ¿verdad? Es lo que te iba a preguntar, ¿de dónde nace ese como estigma o ese concepto feo que existe sobre ir a un psiquiatra, un psicólogo que te denigra, pues, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿De dónde sale eso? Pues yo creo que de todos lados, culturalmente, y que se ha reforzado a través del tiempo. Lamentablemente, si antes era como difícil hablar de ese tema, se pensaría que ahorita con la apertura que hay para muchas cosas, pues no lo es tanto, y la verdad es que sigue siendo. Culturalmente, pues no está bien aceptado, ¿no?, de que alguien tenga que ir al psiquiatra, porque incluso hasta hacíamos bromas de chiquillos, ¿no?, de que cooperen para la consulta al psiquiatra y que ya te van a llevar, que te van a dejar en el psiquiátrico y la casa de la risa y cosas así, ¿no? Y nos pasamos a las canciones de Doctor Psiquiatra, muy buena, por cierto. Porque es cultural, ¿verdad? Es lo que claro, desde ahí parte. Y también en la medicina, en las ramas de otras especialidades, sufrimos este estigma y esta discriminación. Si nosotros vamos, por ejemplo, a un hospital general o algo así, el psiquiatra es ya así como que hasta vas pasando por el pasillo, no, ya le tuvieron que hablar a ya de plano, o sea, cosas así como muy, o este paciente psiquiátrico, ¿no?, de tener como es inventado casi, o es problemático, ese es el concepto que se tiene, o es un paciente difícil, o estas circunstancias de ya no tiene remedio, ¿no? O la gente que es más grosera que literalmente dicen, está loco. Sí, muchos o se refieren a los pacientes como los loquitos, o sea, sí me ha tocado bastante, ¿no? De que, ¿y tú atiendes a los loquitos? Y yo digo, no, pues la verdad no sé de qué me hablan, ¿verdad? Pues locos podemos estar todos, ¿verdad? En muchas formas y en muchos sentidos. Y precisamente eso que estás comentando, espero que le pueda abrir un poquito la mente a las personas que nos están escuchando, porque pues nosotros, en lo particular, los que estamos aquí en la mesa ya tenemos cierta edad, las personas que nos están escuchando a lo mejor ya son mayores de edad, pero ¿qué hay de aquellos trastornos que empiezan a muy temprana edad con niños que pues no, ni siquiera saben que lo tienen o qué es? Entonces, como adultos, ¿cómo los podemos ayudar? Mira, eso se está viendo cada vez más. Obviamente sí ha aumentado la psicopatología, así le llamamos nosotros a toda clase de enfermedad mental, ¿sí?, en los niños y en los adolescentes. Pero también es cierto que no se detectaba antes. Antes, cuando ibas a decir que un niño tenía trastorno por déficit de atención e hiperactividad, cuando es de lo más común que hay, era un niño malcriado y chillón y burro y, exacto, grosero, ¿verdad?
Entonces era el niño con el que batallaba la maestra y nomás porque hablaban sus nalgadas, ¿no? En muchos casos son cuestiones de crianza, sí, pero también pues si está ahí va a haber algo que le impida realmente poner atención y no moverse en exceso. Pero aquí incluso hay una subespecialidad que mucha gente no conoce en la psiquiatría que se llama paidopsiquiatría, que es psiquiatría infantil y del adolescente. Y estos psiquiatras, que aparte hacen otros 2 años de subespecialidad, están enfocados en tratar cuestiones infantiles, por así decirlo, desde el desarrollo. O sea, desde que es más, te voy a poner así de simple. La enfermedad mental empieza antes de que nazcas. Porque todos venimos incluso con una carga genética de tu papá, de tu mamá, cómo se conocieron tus papás, en qué contexto fuiste tú concebido y obviamente cómo sufrió o pasó por circunstancias difíciles o por patologías tu mamá en el embarazo y cómo naciste y cómo fueron tus primeros días de vida, tus primeros años de vida y cómo probablemente no lo recuerdas, pero eso sí está guardado en la memoria de tu cuerpo. Yo recuerdo que la primera vez que fui al psicólogo, en el test de inicio te preguntaban, ¿cómo naciste? ¿Por cesárea o por parto natural? Y desde ahí yo dije, me imagino que porque el parto de cesárea debe ser muy diferente al natural en cuestión del trauma que tiene el niño al momento de nacer, ¿no? Porque tiene que luchar por salir. Es más fisiológico el parto natural. Y en el otro pues llega una mano y te saca y vámonos. Y esto que mencionan no es para asustar a las personas que de repente pueden decir, yo soy depresiva, voy a ser un hijo depresivo, voy a tener un hijo depresivo. No se trata de esto, al contrario, es para que si uno ya detectó ciertas cosas en uno, pues esté más al pendiente con su hijo, con su hija y pueda ayudarle y brindarle la orientación para que pues no la pase tan mal como uno la pudo haber pasado. Así es, dicen, por lo mismo que no había estudios, lo que platicamos en otro capítulo, es muy padre el hecho de que ahora ya se pueda visibilizar para que no digan, ese loquito nada más y ya, o ese problemático, o es así raro, o sea, vamos entendiendo ahora sí que la conducta del ser humano, vamos entendiendo que no solo es muchas veces que la persona es así y ya, sino que tiene un trastorno tal vez, algún tipo de enfermedad y que yo me imagino que puede, o sea, siempre es bueno ir a que te diagnostiquen porque te ayuda para hacer más fácil tu vida, ¿no? Sí. Para que funcione. Ahora sí que todos tus planes, todo lo que quieres hacer, todo lo que tienes en mente y dices, ay, es que ¿por qué no logro hacer esto? ¿Por qué no logro? Muchas veces incluso hasta está por ahí estancado porque uno tiene cierto trastorno que uno no comprende y que tal vez si fueras al doctor, te recetaran, te checaran, te diagnosticaran, podrías entonces empezar a cumplir todas esas cosas que muchas veces no puedes porque ni siquiera sabes que tienes esa enfermedad. Sí, y agregar algo bien importante y muy simple. El hecho de que tengas o tengamos una enfermedad mental o un trastorno mental, llámese depresión, ansiedad, lo más común, ¿sí? O una más, a lo mejor, pues menos común. No significa, ojo, que nosotros tengamos que también irnos al otro extremo y decir, híjole, es que no le puedo decir nada porque está enfermo. Que eso es algo que pasa mucho con los familiares. O incluso, ¿sí? Bueno, te lo puedo decir por experiencia propia como paciente, que precisamente el problema a veces es que uno mismo utiliza la enfermedad para imposibilitarse y decir, no, es que yo tengo ese trastorno, yo no puedo lograrlo. Claro, sí, claro. Así que no usen la carta de enfermedad mental para salir de sus problemas, hay que afrontarlos como todas las personas. Hay que utilizarlas para bien, hay que saber, por ejemplo, bueno, ok, tal vez estoy deprimido, no me he dado cuenta, tal vez pienso que todo ese cansancio que tengo y las ganas de no hacer nada todos los días y de no hacer nada y estar todo el tiempo así sentado, pasivo totalmente, muchas veces es porque tenés una depresión y si te la diagnosticaran, te la trataras, ya podrías dejar a un lado ese momento para seguir adelante con tu vida, ¿no? Oye, y ahorita que mencionas lo de la depresión, yo creo que es una común y muy importante porque es muy silenciosa. Yo les pongo, por ejemplo, ¿se acuerdan de Robin Williams? Que se suicidó porque tenía una depresión muy, muy fuerte y en realidad pues una persona que todo el mundo percibía como de lo más feliz de la vida y al menos uno lo podría pensar como que estaba realizado porque pues era exitoso, conocido, como lo quieran ver y nada, entonces esto le puede pasar a cualquiera. Y precisamente el que nosotros percibamos una situación es claramente una percepción, ¿sí? Por eso es importante que cada tratamiento y cada diagnóstico se haga de manera individual, como un zapato, ¿sí? O sea, aquí no hay depresión, hay personas que padecen una depresión y no todas las depresiones se comportan igual y no a todas se les da el mismo antidepresivo y no a todas se les trata por el mismo tiempo y no a todas se les recomienda lo mismo. Lo que sí es importante es obviamente, bueno, yo pienso
detectar, siempre es importante. Si tengo la duda, me aseguro, lo descarto o lo afirmo, pero no me quedo en medio, porque estar en medio es la peor situación del mundo, ¿sí? 2, una vez que lo diagnostico, tengo que hacer algo con eso, ¿sí? Y tengo que no nada más decir, sí, yo lo tengo y por eso soy así, entonces pues la verdad no me digan nada, o yo no puedo hacer eso, o yo no debo hacer eso, porque me voy a poner mal, porque no puedo por la depresión, no puedo por la ansiedad. No, uno tiene que tomar la responsabilidad de someterse al tratamiento y cumplir con las indicaciones que vaya a tener. ¿Un trastorno se puede superar o solamente se puede manejar? Se debe de tratar, y generalmente los trastornos mentales muchos de ellos son crónicos, o sea, van a estar presentes todo el tiempo. Por ejemplo, una esquizofrenia, una vez que llega, se va a controlar, es como la diabetes, pero no se va a quitar del todo, ¿sí? Van a haber ciertos síntomas que va a haber que controlar, y mientras funcione dentro de sus posibilidades lo mejor la persona, adelante. Pero una depresión, por ejemplo, va a variar. Puedes presentarte un episodio depresivo en la vida, se trata algunos meses, desaparece y puede ser que no lo vuelvas a presentar nunca, o puede ser que a lo mejor presentes 3 en la vida, o es variable, ¿sí? Es variable. Pero todo es tratable, eso es importante saber. Yo tengo una duda, doctora, aparte. Para mejorar el rendimiento también de la vida de las personas, yo he escuchado mitos sobre ciertas, como, ahora sí que, medicinas psiquiátricas que la gente utiliza para mejorar ahora sí que, su estudio, sus presentaciones, los estudiantes y así. Se escuchaban por ahí mitos de que existían pastillas de fluoxetina o de Adderall o cosas así que podían tomar para mejorar e incrementar su rendimiento. ¿Qué nos puedes platicar sobre eso? Eso cae mucho en la automedicación, que es bien común en nuestra cultura, no solo para eso, sino para todo, ¿no? No falta de que me duele la cabeza, tómate la aspirina, y aparte tómatela con una coca, ¿verdad? Y más para que amarre más bien. Claro. No, generalmente esos son como la falta de información, pues nos puede hacer caer en un abuso, que también es un trastorno mental, de sustancias. Y esto sí es cierto, o sea, la verdad es que los tratamientos en salud mental no hacen efecto así en un día ya te curaste o en una semana, que no es así. Algunos tienen unos efectos rápidos, sí, un ansiolítico, si yo me lo tomo en este momento, pues sí me va a quitar la ansiedad, y si no tengo nada me va a dar sueño. Me echo Mitafil y me va a dar mucho sueño si no tengo ansiedad. Me tomo un Ritalin y voy a andar, pues obviamente hasta temblorosa si no lo necesito, ¿verdad? Y no voy a dormir en toda la noche, pero no es que me sirva para solucionar algo. Tal vez ahí tendría que revisar por qué me hace falta hacer el mínimo esfuerzo para obtener el máximo beneficio, y no quiero esforzarme en realidad por tener que cambiar otras conductas. Me imagino que de ahí también pues se puede empezar a trabajar como desde raíz, ¿no? Sí, claro. Para que nos dé el mismo efecto, pero de otra forma. Ojo, no todo en psiquiatría es medicamento, porque también la gente cuando llega aquí dice, y me van a traer como zombie, y me van a dar muchos medicamentos que me van a dormir y que me van a hacer adicto y que me van a no todo, yo siempre les digo a los pacientes y a la gente en general, si existiera una pastilla que nos borrara a veces los recuerdos, las emociones, o que nos cambiara la forma de realmente de pensar, creo que de eso no se trata la vida, no existe para empezar, y de eso no se trata afortunadamente. Aquí de lo que se trata es de que sea mucho más fácil para nosotros sentirnos bien para poder decidir, para poder pensar y para poder percibir el mundo de otra manera. Acuérdense que es muy importante recordar que nosotros estamos aquí en el momento presente para disfrutar y sentirnos bien, no para estar pasando malos momentos donde trastornos o conductas o cosas negativas nos pueden estar pues arruinando la vida. Y pues el día de hoy espero que esta plática que hemos estado teniendo les haya abierto un poquito más el panorama para las personas que nos escuchan, pues puedan entender que muchas de las conductas o situaciones que pasan en la vida pues tienen tal vez una manera de hacerse más fácil, y de esa manera pues es trabajando con ahora sí que con nuestra mente y la salud que conlleva pues ir a buscar a un profesional que te ayude, un psicólogo, un psiquiatra, que ya ellos te vayan determinando y diagnosticando. Oye, doctora, y por ejemplo para las personas que a lo mejor nunca han acudido a un psicólogo, un psiquiatra ni a nada de este tipo de profesionales, ¿cómo podemos darles una orientación para saber con qué tipo de profesional se pueden acercar o se deben de acercar? Mira, generalmente que acudan, pero que acudan si están emocionalmente o con alguna de estas situaciones. Acudir a cualquiera de ellos puede ser importante, ¿sí? Yo en lo particular sí derivo o trabajo en equipo
con los psicólogos, me parece muy importante. Una cosa no excluye a la otra, eso también es bien importante, porque también luego se dan situaciones en que me robo tus pacientes o tú los míos y les digo que ya no para nada. Una cosa generalmente no tiene que ver con la otra y hay momentos para todo. Y hay momentos para exclusivamente llevar la psicoterapia y no el tratamiento y ya se terminó. Y hay momentos para llevar primero únicamente un tratamiento farmacológico y la mayoría de ellos acompañado. O sea, es decir, con tu terapia psicológica y tu tratamiento hay evidencia científica de que es la mejor opción, siempre y cuando se pueda. Y bueno, pues nos podrías platicar un poquito dónde te pueden encontrar a ti, algo de tus redes sociales. Sí, pues mira, normalmente aquí me encuentro en el consultorio, ¿sí? En la Central Médica de Fátima, y la pueden ahí buscar en Google, fácilmente salen los teléfonos, ustedes pueden llamar ahí de lunes a sábado y aquí con gusto se les puede dar un espacio y pues bueno, la verdad es que siempre tengo la mejor disposición para ver en qué puedo ayudar. Y por cualquier cosa, muchachos, yo les quiero recordar, acuérdense, hay que fortalecer un poquito la autoestima, hay que tratar de evitar esas conductas nocivas y pensar mucho en nosotros, porque no va a haber nadie que nos va a venir a sacar del hoyo y a decir, oye, tú estás pasando por esto, estamos detectando que tu conducta está así, que estás pasando por momentos difíciles. No, hay que hacer un estudio de conciencia muy personal y no tener miedo de pedir ayuda, porque pues precisamente en la época en la que vivimos ya tenemos que superar esa situación de estigma y pedir ayuda. Literalmente es como una manera de ver el cuerpo y su funcionalidad, nada más que en este caso vemos la mente. Es como si sabes que estás teniendo problemas con una piernita, que no puedes caminar bien y que todos los días te está fregando la pierna y no puedes caminar y así pasa igual con la mente. Hay cosas que no te dejan trabajar y vivir y funcionar en paz, pero que existe un doctor con el que puedes ir para que te ayude con la pierna. Así igual existe un doctor que te ayuda con todos esos problemas, ahora sí que de la mente, lo que no te deja ser y lograr pues las cosas que tú quieres en la vida. Y bueno, pues estamos muy contentos de que nos hayas invitado a estar aquí contigo en el consultorio, de que la gente te pueda conocer y que también pues se puedan acercar un poquito más a este tema, porque sí, es un tema que tiene mucho tabú, que sí está muy estigmatizado, que lo hacen ver de una manera muy, ahora sí que fuera de la realidad, y que al contrario es una arma que podemos utilizar para lograr nuestros objetivos en la vida. Te agradecemos mucho, Ana, por habernos acompañado el día de hoy, el poder estar aquí con nosotros, y bueno, pues nos despedimos para la próxima. Recuerden nuestras redes sociales. Yo soy Gabriel Torresillas, me pueden encontrar como Gabriel Torresillas fotógrafo, Gabo Torresillas, Gabriel Torresillas ahí en redes, y nuestros diálogos caseros que están en Facebook, Instagram, Twitter, en todos lados los pueden encontrar. Y bueno, Eric, pues pides tú con tus redes sociales también. Claro que sí, pues yo les recuerdo mis redes sociales, ustedes me encuentran como Eric Sandoval en Facebook, Instagram, diálogos caseros, también pueden ahí mandarnos todas sus dudas, también las dudas que quieran que les mandemos a nuestros invitados, porque créanme que aquí todos somos una gran familia de dialogueros caseros que vamos a resolverles todas sus preguntas y también sus propuestas de temas, porque ahorita la verdad yo no quisiera irme de aquí con la doctora Ana Bayona. Entonces solo la puntita del iceberg, es una pequeña introducción y yo esperamos que la doctora Bayona esté aquí con nosotros en más episodios hablando de más cosas, porque si se fijaron es todo un mundo. Yo, miren, créanme, ya estoy cortando el podcast, pero en realidad tengo tantas preguntas sobre tantos trastornos y quiero que poco a poco los vayamos sacando adelante. Espero que ustedes también estén igual y mándenos sus dudas para que nosotros luego en otros podcasts tengamos que preguntarle a nuestros invitados y poder platicar también con la doctora para que nos hable de todos esos trastornos. A mí me apasiona mucho también el tema y bueno, pues espero que les haya gustado. Nos despedimos y bueno, pues hasta luego. Bye.